para conocer ambas posturas, sobre todo la oficial y la de la oposición, agradezco que estén aquí en el estudio a Damián Cepeda, senador del PAN, y al senador José Narro de Morena. ¿Cómo están? Bien, bien, Sofía. Ya lo había... Un saludarte a ti y a todo el Gracias. auditorio. Ya había dicho que quería aquí debatir con alguien que estuviera del otro lado. Entonces dijimos, pues el senador. ¿Sí? Encantado, ¿No? un gusto a todos los que están en casa y qué gusto estar acá. Bueno, a ambos les quiero preguntar. Veíamos que está en la Suprema Corte, hoy estuvo el secretario de Gobernación allá. ¿Tienen claro, no? O confían, dependiendo de las partes, que esto podría pararse en la Suprema Corte de Justicia? ¿O confían en que no, en el caso de...? Bueno, se puede parar, se requiere un número de votos importantes de ministros de la Corte. Nosotros pensamos que el tema más controvertido en la cuestión de inconstitucionalidad fue algo que tenía que ver con el traspaso de votos, porque eso sí es inconstitucional, eso violenta tu decisión de votar por una opción. Y que tu voto que tú lo expresaste por un partido se pueda sumar a otro, eso viola tu decisión en cuanto a apoyar determinado partido político y determinado candidato. Entonces, creo que ese aspecto sí tenía un efecto, una causal antidemocrática y tenía un efecto de manipulación de la votación de la gente. Eso se quitó, creo que fue positivo que se haya quitado. Creo que el procedimiento no fue el correcto porque eso se debe haber hecho desde el Senado. Desde el inicio. Cuando lo discutimos en el Senado, cuando lo mandó la Cámara de Diputados. Creo que fue una concesión que se le hizo a los partidos aliados de Morena, fundamentalmente, porque fue una propuesta que al final, prácticamente a la 1 o 2 de la mañana, propuso el Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, creo que desde ahí se debería haber quitado para que ya en la Cámara de Diputados, porque no tenía motivos de retenerlo en la Cámara de Diputados, ya estaba las dos votaciones en las dos cámaras. Creo que regresar a la Cámara de Diputados y modificarla en la Cámara de Diputados tuvo efectos poco positivos, tuvo señales negativas ante la credibilidad y la confianza de la gente en un proceso de debate y discusión sobre la reforma electoral que podría haber sido más transparente, más limpio. Sí. ¿Confían ustedes en que las cosas puedan parar en la Suprema Corte después de todo lo que se ha presentado? Yo espero y exijo a la Corte que esté a la altura de la circunstancia y que declare inconstitucional esta ley que claramente lo es. Si me baso por las últimas decisiones, no confío, porque desgraciadamente creo que el presidente y Morena han logrado nombrar, por cierto, a veces con el aval de la oposición, malamente, yo lo he señalado muchas veces, con alguna parte perfiles de una parte de la oposición, perfiles que no garantizan independencia. Y hemos visto votos inexplicables desde el punto de vista jurídico. Yo soy abogado y, por ejemplo, la consulta popular para expresidentes, pues una cosa es que tengas ganas de que paguen justicia, pero ¿cómo vas a someter a consulta si alguien va a la cárcel? Pues si tienes evidencia, mételo a la cárcel, si no, es un tema de no. justicia, ¿no? Exacto, entonces era absurdo, lo avalaron, industria eléctrica, en fin, muchas cosas que o le dan la razón al presidente o patean el bote. Si yo el otro día decía hay que ponerle un plazo a la Corte, no tiene un plazo. Se ha tardado, hay casos que están sin resolver años, 5 años se tardaron en un tema de audiencia, 2 años y medio para el tema de militarización, como si no fuera importante, ¿no? Entonces, hoy creo que hay un nuevo respiro, se respira aires distintos en la Corte, espero que sí. A ver, ¿por qué digo que es inconstitucional? La reforma electoral, en mi opinión, es dañina. Era terrible la reforma constitucional que planteó el presidente, no lograron los votos, y la reforma electoral, el plan B, creo que tiene 4 ejes centrales dañinos. Los enumero rápido y entro pues conforme me vayas diciendo. Primero, le quita al INE su capacidad de llevar a cabo la organización de elecciones democráticas como es su mandato constitucional, por eso es inconstitucional. ¿Qué hace? Le hace tantos cambios, le quita tantas facultades que lo va mutilando, al grado tal que lo deja incapacitado de hacer su trabajo. Un estudio serio del INE nos dice que 80% al menos de su personal, no estamos hablando que el chofer, que los asesores de lujos, no. La gente que mantiene actualizada la sección electoral, la gente que capacita a los que van a estar en las mesas directivas, la gente que te entrega tu credencial para votar, esa gente que hace el trabajo para que tú y yo, aquí mi compañero, votemos libremente y elijamos nuestros gobernantes, para afuera. Entonces,
queda mutilado el INE. 2, le quita facultades de sanción, le quita los dientes al INE y al tribunal. Enojados porque le quitaron la candidatura a Félix Salgado en Guerrero. Por un tema de fiscalización, ¿no? Exacto, entonces ahora resulta que no te van a poder quitar las candidaturas. Pues que a todo dar, ¿no? Cheque en blanco, pórtate mal. Total que no te puedo quitar la candidatura, te puedo amonestar, te puedo sancionar otras cosas, pero no te puedo quitar la candidatura. Oye, debería ser al revés. Más dureza, un peso que se pasen de tope de campaña, un peso de gobierno, ¿no? Un peso del crimen organizado, anulada la elección y que no le den derecho al partido político a postular. Esa es mi opinión. Verás que rápido se arregla todo. Entonces, le quitan facultades. 3, propaganda gubernamental. Quieren que el gobierno se pueda meter contra la Constitución a tener campañas de difusión, no nada más las mañaneras, sino campañas de obras y demás. La Constitución dice que no se puede. Dice que solo campañas extraordinarias de educación, de salud y de protección civil. Pues la reforma Plan B dice que sí. Entonces, eso quita la equidad y por eso es inconstitucional. Y el cuarto tema, que coincidimos aquí el compañero y yo, era muy grave y ya se quitó, que era la transferencia de votos, que era un fraude electoral. Tú sin votar por alguien, el otro le podía desde este lado, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Eso ya se quitó. Entonces quedan 3 cosas muy dañinas y qué lástima que en el Senado no lo hayamos podido corregir. Hoy ya la pelota está en la cancha de la Corte y le exigimos a la Corte que simplemente haga su trabajo. Su trabajo no es quedar bien con el presidente, no es ser subordinados, no es hacer política y una sí, una no. Es apégate a la Constitución y dinos si es legal o no. Si hacen eso, yo estoy seguro que esa reforma se va a tumbar. Una de las cosas que nos preguntaba justo la gente ahora que sabían que venían los dos y que a partir de esto que está mencionando el senador, decía, ¿no se mutiló al INE? ¿Por qué no se le bajaron los sueldos a los consejeros si ese era uno de los problemas, los sueldos excesivos que se decía? ¿Por qué no se cortaron otras cosas en lugar de desmantelarlo prácticamente a una institución que ustedes incluso fueron parte de esa formación, ¿no? De una institución ciudadana en donde ustedes, en ese momento como oposición, también lograron, ¿no?, conformarla? Bueno, a mí me tocó participar en la reforma del 96. Fue cuando inicialmente se constituyó la base de lo que después fue el INE, con la reforma con Muñoz Ledo, con nosotros, estaba en aquel entonces Chaufete, secretario de Gobernación, las negociaciones se hacían en Gobernación, y fue aquella gran reforma que permitió precisamente que en el 97, en aquella elección, ganara Cárdenas. Fue cuando se le asignaron recursos a los partidos. Creo que la reforma tiene cosas importantes, el Plan B, el hecho de que tenemos una doble estructura, las estructuras estatales y la estructura federal, poder lograr constituir un sistema único electoral. ¿Esto es unir lo que decían gobernación y INE? No, ahora tú tienes órganos electorales estatales y tienes un órgano electoral federal. Los partidos en aquel entonces, el argumento era, se requieren recursos para que los partidos tengan condiciones para difundir sus propuestas en los medios de comunicación. Después a los partidos se les dieron los medios de comunicación del Estado y no se le quitaron los recursos. Pero aparte, los partidos tienen los recursos federales, pero también tienen recursos estatales. Entonces tienes doble financiamiento, podríamos decir. Y tú tienes una doble estructura, tienes una estructura estatal y tienes una estructura federal, que prácticamente deben de hacer lo mismo. Hoy se plantea crear un solo sistema nacional electoral, unificar esas dos estructuras y ahorrar recursos, ser más eficiente, ser más eficaz y buscar simplificar los mecanismos y tener mejores resultados. Hoy medio se logró a partir de los soples, cuando los soples de alguna forma dependen del INE, o sea, el manejo federal de los soples se toma por parte del INE un poco y eso permite que se vaya constituyendo el sistema nacional electoral. Ahora, pensamos que sí hubo reducción en el personal, pero no al grado de desmantelar. Pero no, es hacer un INE gigante y hacerlo así para que trabaje. Es que esta parte que comenta acá el senador es histórico, o sea, eso ya se hizo, fue cuando pasó al INE en lugar del IFE y se le quita ese control de los gobernadores a los órganos locales. A ver, yo coincido en el discurso en que hay mucho que mejorar, pero me parece que esta reforma no lo logra, sin poder decir tampoco así de todo está mal, no.
esto que ahorita platicaba estaba mal. ¿Cuál creo que es el error? A mí me parece que una reforma electoral debe estar enfocada a fortalecer al ciudadano frente a su gobernante y no fortalecer a los gobiernos o a los partidos frente al órgano electoral. Y creo que eso pasó ahora. O sea, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que perfecto, yo coincido en que los partidos tienen mucho dinero. Se hizo una reforma, se les entregaron spots. Y que también hay que decirlo, hay que bajarlo. que en cada sexenio, ¿no? Se hacía una reforma que muchas veces pues le Por eso, venía bien esa al parte gobierno yo te en diría, turno, perfecto, pero no viene acá. Yo te diría, ¿por qué no empoderar al ciudadano? Por ejemplo, en mi opinión, habría que bajar la presidencia de la República a 4 años y darle derecho a una reelección, por supuesto, a partir del primer presidente electo con esas reglas, no el actual. ¿Por qué? Porque empodera al ciudadano. Si haces buen trabajo, te premio. Si no, te castigo. Como a los congresistas, como ustedes. Revocación de mandato. Coincido en que hay que facilitarla. Eso si viene, está bien. Creo que hay una ley mordaza. O sea, es una exageración en México y eso no aplica en ningún lugar democrático del mundo. No puedes opinar, no digas que quieres. Qué ridículos son. El ciudadano tiene madurez para saber discernir. Libertad. Por ejemplo, yo ahí pudiera estar de acuerdo, pero no en el exceso que cayeron con el plan B, que fue: quiero como gobierno poderme parar todos los días en la mañanera con el peso que me da ser presidente de la República y estar metiéndome en las elecciones o tener spots haciendo campaña de programas sociales. Oye, espérate, esa fue una lucha, es más, fue una lucha también de mi partido, pero también de la izquierda, el evitar que se metieran los gobiernos en las elecciones. Entonces me parece que en esta lógica se equivocó el plan B, yo por eso espero que se tumbe y que podamos pasar, y hay disposición, aquí lo digo, a hablar de los verdaderos temas que fortalecerían la democracia. Nosotros lo que planteábamos en esencia era, pasamos de un sistema de partido único y constituimos un sistema de partidos. Hoy las decisiones fundamentalmente tienen que ver con un sistema de partidos. Los partidos decidían quiénes eran los magistrados a través de sus fracciones. No. Los partidos decían quién eran los consejeros. No, claro que sí. Ve la votación del INAI, no nomás los magistrados, en el INAI también. Sí. Entonces, eso es lo que queremos cambiar nosotros. Creemos que precisamente que hay que pasar del sistema de partidos a un sistema donde el poder lo tengan más los ciudadanos. Creo que la propuesta no quedó como debería haber quedado, pero bueno, creo que hay un avance. En caso, por ejemplo, de que la Suprema lo detenga y digan, ¿saben qué? Se tienen que replantear varias de las ideas. ¿Están dispuestos a generar, como lo estamos escuchando en este momento, a una mejor propuesta, ¿no? Ya no se podría para el 24. No, para lo que sigue, pero ¿no? para lo que sigue sí, y qué bueno. Yo diría, a ver, hay un valor central que proteger, que es la democracia. Hoy por hoy te puede caer bien o mal un consejero. Yo mismo desde la oposición a veces volteo y veo la actitud de algunos consejeros. Digo, oye, estás equivocando tu rol. Tu rol es el árbitro y un buen árbitro no se debe notar. No te toca hacer oposición. Porque se hizo ya lo tomaron personal, exacto, ¿no? O sea, el eso problema está es que mal. ya tomaron personal muchas cosas en el instituto, ¿no? Ya el INE no es referee, es parte del debate, de la confrontación. Pero el INE, la verdad, tú has sido candidato, yo he sido candidato como institución. Hoy por hoy garantiza que se cuenten bien los votos. La verdad, sí. Fui candidato a diputado local, a diputado federal, a alcalde. He ganado, he perdido. Hay un conteo adecuado de votos. No lo hacen ellos, lo hacen miles de ciudadanos que cuentan los votos y funciona. Así llegó López Obrador al poder. Es que tuve el respaldo porque me lo gané yo, sin duda, pero se contaron tus votos. Igual hubo no una, sino varias alternancias. O sea, salió el PRI, entró Fox, sale Calderón, entra el PRI de vuelta, entra Morena. Exacto. O sea, el INE funciona. ¿Puede ser más austero? Sí. ¿Puede costar menos la democracia? Sí. ¿Hay mucho que fortalecer? Sí. Pero lo que tenemos que proteger es la democracia en sí misma. Ahora, por ejemplo, independientemente de todo esto del INE, ¿podemos hablar de que el INE es una institución confiable? Tiene cierta confianza de la ciudadanía. Yo creo que por eso alguna gente ha opinado a favor. Pero yo creo que si tú estás planteando un cambio de régimen, salir del sistema de partidos y pasar a un sistema donde los ciudadanos sean los que retomen más el poder de decisión, se requiere hacer cambios, o sea, necesitas cambiar algunas cosas. Creo que la propuesta es lo fundamental que se hace, lo que tenía más de rasgos inconstitucionales se quitó. A lo mejor hay algunos puntos que se pueden corregir en la Corte, como es el caso de los medios de comunicación, pero yo creo que lo demás, hay acciones afirmativas muy importantes, hay una simplificación en los medios de impugnación, se crea este sistema nacional electoral, o sea, hay cosas que yo creo que se deben de mantener en el plan B y nosotros tenemos confianza en que la Corte
puede modificar 2-3 aspectos, pero que en lo fundamental la propuesta se va a mantener. Y mira, también debe saber quien nos está escuchando que esa es la aspiración. O sea, sí hay una impugnación, digamos, general de que el procedimiento estuvo viciado. Yo, en lo personal, me parece que lo principal es lo que acabo de comentar. Oye, claro, que el INE tenga capacidad de organizar elecciones, que no le quiten las sanciones para que no puedan hacer lo que quieran y burlar la ley, y que no se evite, y que se evite la intervención del gobierno con propaganda. Creo además que seguramente eso va a ser la Corte, porque estás impugnando, son 5 leyes, pues, un montón de artículos. No todo es inconstitucional. Seguramente la Corte dirá esto sí, esto no, y que quede un esquema funcional. Bueno, pues lo positivo, bienvenido. Claro. Pero lo peligroso ahí está. Ahora, yo sí quisiera hacer énfasis en, creo que se nos fue una gran oportunidad de dar un paso importante en más rendición de cuentas, mejor fiscalización, menos gastos, o sea, menos recursos, más equidad en la contienda. Por ejemplo, se le distribuye los spots, los tiempos aire y el dinero en las campañas a los partidos dependiendo de tu votación hace 3 años. O sea, diputado federal, ¿por qué? Un ciudadano tiene derecho a conocer igual a un candidato a gobernador de cualquier partido. Debería tener el mismo acceso a tiempos de radio y televisión. Es ridículo, pues. ¿Cómo ves? Es un fraude a la ley. No, este debate. Amigos míos, estamos muy yo como caricaturista quería recoger los dientes de ustedes dos. Se llevan muy bien, ¿no? Yo quería así trapear la sangre de ustedes dos. Pues somos gente sensata. Es lo que veo. Qué barbaridad con los legisladores. Un debate inteligente. Eso es lo que veo. ¿Por qué no debaten? No le dan carnita. Mira, si ganaran posturas más como las nuestras, otro gallo cantaría. Seguramente las negociaciones serían distintas. Y veríamos otro Congreso, ¿eh? O sea, hablando de verdad, porque de repente vemos un show en el Congreso. Acabamos de coincidir, sí, el senador y yo, Pena. digo, no voy a poner palabras en su boca, pero fueron públicas nuestras posturas, por ejemplo, en los malos nombramientos que se hicieron en este esquemas de cuates y cuotas que acaba de pasar en el Senado, vergonzosamente, de los cuales fueron parte senadores tanto de la mayoría como de la oposición. Señoras y señores, ver que coincide el PAN y Morena es algo que en el Heraldo TV solamente se puede ver. En ciertos temas, pero bueno, el plan B no. Ya casi nos vamos porque faltan 3 minutos, pero sí les quiero preguntar Hay nada cosas más. muy importantes en la reforma. Las acciones afirmativas, el tema de la paridad y la igualdad sustantiva, el tema de incorporar el tema de la diversidad sexual, de la población africana, los afromexicanos, los medios de impugnación. O sea, hay cosas muy importantes que creo que, la verdad, creo que se van a mantener en lo fundamental. Creo que también la posibilidad de que los partidos obligar a que los partidos tomen decisiones en el marco de criterios democráticos también es importante. Algunos aspectos de la simplificación del INE también creo que es cómo logras tú no tener... Sí se requirió un aparato muy grande para cambiar de partido de Estado al sistema de partidos, crear un aparato enorme, muy robusto, pero yo creo que ya la población ha avanzado en la construcción de la democracia. Creo que ya no es necesario todo ese enorme aparato burocrático que a veces no ayuda, sino al contrario, hasta estorba. Entonces yo creo que hoy tenemos que apostarle más a la participación ciudadana, más a la... Sí, o sea, de acuerdo, pero poquito. Garantizando el voto. No. Claro. No, o sea, yo sí creo que se desmantela el INE con la reforma y no lo debemos de permitir, y creo que trae estos otros vicios. Ahora, tiene que saber también quien nos está escuchando que, en nuestra opinión, no es el único riesgo. El presidente tiene 4 maneras de atacar un órgano. O lo desaparece como quería hacer con el INE, o dejarlo todo desmantelado, o le quita la lana que lo ahorca y que ya lo hicieron para que no puedan operar, o los deja vacantes como hacía con los tribunales locales, o nombra incondicionales. Y ahorita me preocupa que están queriendo, el INE, están queriendo nombrar en la Cámara de Diputados a incondicionales en el... Hablando de eso rápidamente, nos queda 1 minuto y medio. Es Berta Luján, ¿no? Una de las que está justamente... Esta propuesta que hizo que el Registro Nacional de Electores pase a manos del Registro Nacional Ciudadano, a manos de Gobernación. ¿Qué ocurrencia es esa? No estamos de acuerdo. No están de acuerdo, evidentemente ustedes tampoco. Maestro, ya casi nos vamos. ¿Qué cosa que se escucha aquí de lo que ocurrió? Y pienso que tampoco estamos de acuerdo a que no creo que vaya a desaparecer el INE, o sea, con la reforma del Plan B. O
sea, no veo... Me parece que se debilita institucionalmente y no va a poder hacer su chamba. pero Qué ¿te parece? barbaridad. Ese le va- Ya que se estaban Se calentando van a los ánimos, nos simplificar, tenemos que ir. se van a... Damián, terrible. La duplicidad de funciones. Ah, Chihuahua. Mira, ¿cómo quedaron? Bueno, Ahí inspirado en está. A ver, eso. ¿quién es Peso quién? ¿En el completo. terrible Morales o qué? Bueno, Por ahí podría ser. Nada mal, nada mal. Ahí nomás hubo como pero que ya vimos cómo se puede llevar a... Ahí van las cosas, ahí van. No, a un buen debate, a una buena plática entre dos opositores y que al final de lo que se trata es justamente que la gente conozca esto. Nosotros no pensamos que debe de definirse las opciones de candidatos o de propuestas ahora con lo del INE, como tampoco en el resto de los órganos, por afinidad política, debe ser por capacidad, porque sean buenos técnicos. A ver, porque le cumplan. compro el discurso aquí al senador, nomás que su partido no está haciendo eso en la Cámara de Diputados. Pues, o sea, pusieron en el comité que evalúa a incondicionales Bueno. y ahorita están perfilando, fíjense nada más, probablemente a quien los representaba a su partido en el INE, ahora como árbitro. Eso está mal, no tiene que ver Sí, con y la además persona, de repente tiene es un ver poco con lo que hablamos, el no show está que dan bien eso, algunos. pues, ¿no? Gracias Espero a los que dos. gane posturas Gracias sensatas. a los dos. Y Estamos de ojalá acuerdo. veamos más debates así o más conversaciones eso, de estas en el Congreso y Sofía, no por unos eso jalones estuvimos de en pelo. contra de cómo se decidió lo del INAI, Claro. este tema de reparto de cuotas, de que aunque quedaste en último lugar te ponen como propuesta. Estuvo muy mal, la muy verdad. mal, o sea, Que ni no se corten creo las venas que, ahorita, que la definición del nosotros lo podemos presidente, corregir. creo que Juntos. el presidente, Que nos pongan a los dos. el haber Oiga, vetado la propuesta fue correcto. Gracias. Gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros. Vengan seguido para hablar de estos temas que, bueno, seguramente los vamos a comentar aquí con todos ustedes.